fuentes formales del derecho, ya sea que interprete como fuentes materiales aquellos hechos, acontecimientos que motivaron la aparición de la norma, pero en cambio la fuente formal alude más a cómo los procesos, los mecanismos, cómo esa norma jurídica aparece en un contexto social específico. Para verlo de manera muy sencilla, agua o H2O será en modo gaseoso, en modo líquido o en modo sólido, pero siempre será H2O, siempre será derecho. Pero muchas cosas han cambiado con relación al sistema de fuentes en el derecho y el cambio o el protagonismo de una sobre otra. Un poco será la conversación de hoy. ¿Y con quién tenemos esa conversación? Invitada de lujo en nuestra aula Bruber Carías. Estamos refiriéndonos a la doctora Cecilia Sosa Gómez, abogada de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de posgrado en la Universidad de París, sobre estudios de planificación, donde hizo no solo el doctorado, sino además la maestría. Ha sido docente, ha tenido una larga carrera docente, ya sea en la Universidad Central de Venezuela o en la Universidad Católica Andrés Bello, e incluso ha regentado la cátedra Andrés Bello en Oxford, en Inglaterra. Todos lo ubicamos, su larga e importante carrera judicial, no solo en la Corte Primera, donde fue con juez y fue además presidente de la Corte Primera, sino en la Corte Suprema de Justicia, donde fue designada magistrada y fue además la primera mujer presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero no, sus responsabilidades no llegaron hasta allí, sino que incluso desde allí dirigió, fue presidente de la Organización de las Cortes Supremas de Justicia de las Américas e incluso impulsó de manera muy importante la reforma y la modernización del Poder Judicial. De manera que tengamos en la aula Bruber Carías a la profesora Cecilia Sosa y hablando sobre un tema tan importante, con la experiencia y la densidad de análisis, la profesora Cecilia Sosa es un verdadero lujo. Algunas reglas del debate muy sencillas. Recuerden que si están en Zoom, en el aula Bruber Carías, mantengan el micrófono en silencio y no compartan pantalla. En todos los casos, estés aquí en Zoom, estés en YouTube o en Facebook, tus intervenciones las harás por escrito. Identifica el país de donde te conectas para que podamos de alguna manera dirigir tu interacción y procura que tu intervención esté conectada al tema que hacemos referencia. Profesora Cecilia, un gusto tenerla en el aula Bruber Carías. Bienvenida. Bueno, de verdad que agradezco mucho a la organización Universitas, en la persona tuya, Julio, y a la profesora Belén Ramírez, que conjunto a su equipo y FUNEDA, pues como tú muy bien lo has dicho, promueven este encuentro de abogados y de no abogados en temas que requieren, digamos, una reflexión importante para el país. Y escogí pues este tema porque me parece que contribuye a que dentro de esa diversidad de temas jurídicos que ustedes tocan en esta aula, debemos preguntarnos a veces dónde ha quedado el derecho, dónde está la justicia que aprendimos, ¿es esa la aplicable o necesitamos ante esta hecatombe jurídica y política que vive Venezuela, conjuntamente inclusive con muchos otros países, nos están como obligando a renovarnos profesionalmente y a sacar un poco ventaja de los conocimientos adquiridos, pero comprendiendo que debemos cambiar, que debemos evolucionar? Por eso he escogido este tema del cambio en el énfasis de las fuentes del derecho. He considerado que nosotros los venezolanos no hemos comprendido el profundo cambio normativo constitucional que se produjo con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999. Aún con todas las irregularidades que se produjeron, tanto con la elección de los constituyentes, el comportamiento de creerse el pueblo con poderes originarios, el tema de la aberración del congresillo formado por constituyentes cuando ya había decaído la Asamblea Nacional Constituyente al aprobarse la consulta popular. De manera que
Yo parto de la idea de que el texto constitucional desde sus inicios fue incomprendido. Se originó esa incomprensión por razones de toda índole. Pero quiero destacar fundamentalmente uno bastante imperceptible. Por las razones que fueran, todo el país continuó pensando que la Constitución de 1961 la añoraban, consideraban que aquella era perfecta y que esta no. Esa resistencia en nuestra propia formación, me refiero a profesores, abogados, parlamentarios, políticos, esa desconfianza con la cual se inicia la Constitución de 1999, también se debe a aquella célebre frase que fue producto, digamos, de la pasión de un proyecto escondido que era la Constitución de Chávez. Así nació la Constitución de 1999 y esa evocación de que la Constitución del 61 había sido la recuperación de la democracia y la libertad después de una dictadura, hicieron que esa Constitución se hiciera, a mi manera de ver, bastante invisible. Quiero compartir con ustedes fundamentalmente 3 puntos. La primera es preguntarnos si la Constitución de 1999 ha producido algún cambio en las fuentes del derecho. La segunda, ¿dónde está el cambio? Y la tercera, si verdaderamente podemos probar o hacer algunas o tener algunas muestras de que hay variación en esa jerarquía de las fuentes del derecho. La primera, si la Constitución del 99 ha producido algún cambio en las fuentes del derecho. Quiero decirles que es una Constitución larga, es una Constitución que, digamos, agrupa muchos artículos en sus 8 títulos, en 18 disposiciones transitorias y en una disposición final. No obstante, tiene una particularidad, y es que ninguna norma está referida a la transición de los poderes públicos en ejercicio para el momento de su entrada en vigencia. Y eso condujo al comienzo de la toma del poder, quedando estas decisiones en ese grupo de constituyentes al que me refería antes, que ya no lo eran, y que resolvieron cómo se realizaría la elección de los representantes de cada poder público. A eso se le llamó el congresillo, y no hay duda, fue un mal comienzo. Ahora bien, ese texto constitucional, sus órdenes normativas, su ejecución, muchos de los que estamos reunidos aquí en esta aula virtual, Bruber Caría, que entre paréntesis me complace que esta aula permita estas reflexiones y estas discusiones, porque para que tengan un dato de lo grato que es estar en esta aula con ese opónimo, se debe a que mi primera clase de Derecho Administrativo la di en un curso de Bruber Caría, no quiero decir cuántos años hace eso, pero hace bastantes años. De manera que dejo en ustedes esa gratitud. Les decía que las órdenes normativas de la Constitución del 99 no parecen haber entrado en la memoria republicana de los ciudadanos, tampoco en los que ejercen el poder, ni siquiera en los políticos de partido. Es decir, es como que si las razones de la Constitución, su fundamento, se quedaron en una especie de superestructura y no está incorporada a la cultura ciudadana y mucho menos a la política, ni siquiera si hiciéramos la división entre oficialismo y oposición. Yo diría que prevalece después de 21 años cierto comportamiento de costumbres, sobre todo de costumbres políticas,
producto de la aplicación de la Constitución del 61. Hasta el absurdo, para que ustedes vean lo que es la locura de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que para quitarse de encima el juzgamiento de los altos funcionarios enumerados en la Constitución a los efectos del antejuicio de mérito, o sea, a donde continuaban siendo juzgados, decidieron cambiar el texto de la Constitución y lo consideraron un error de la Constitución no haber seguido el artículo que hicieron vigente de la Constitución del 61. Por cierto que Bruguer Carías tiene un estudio sobre la sentencia a la que me refiero, esa sentencia ciertamente, que es el caso Eduardo Jiménez del 4 de noviembre del 2008, escribió un artículo que se llama La ilegítima mutación constitucional. Ahora tenemos que advertir que el régimen político de facto, en el poder con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional, todos sabemos que utiliza la Constitución de pantalla para cubrir y esconder todas sus actuaciones que no son más que el falseamiento constitucional. A ello se agrega pues todos los cambios ocurridos en las sentencias interpretativas de la Sala Constitucional, las leyes habilitantes, los estados de emergencia, haciendo decir a la Constitución lo que no dice, formando otro texto constitucional como respuesta al rechazo a la reforma constitucional de la consulta realizada el 2 de diciembre del 2007. Esta situación nos lleva al segundo punto. Las fuentes del derecho son algo más que una pirámide. Hay dos criterios populares que nos permiten señalar que donde se recogen las normas, fundamentalmente la legislación, o sea, en el proceso legislativo, es de donde salen las fuentes del derecho. Siempre decimos que, por supuesto, está la Constitución por encima de la ley, pero de donde sale la normativa que es el diario vivir de un país es de la instancia legislativa o del poder legislativo. El segundo criterio popular de este punto, de dónde emanan la fuente o qué es la fuente, son poderes autorizados para crear leyes. ¿Ven? Siempre el tema de la fuente, la fortaleza, en principio, la tiene la ley. Ahora bien, nosotros cuando estudiamos, cuando seguimos inclusive dando clases, lo primero que el alumno y uno mismo cae es en que la fuente del derecho es la pirámide de Kelsen, que es el vértice superior que ocupa la Constitución, y todos los alumnos hacen el triangulito poniendo como en capas cada uno de los rangos de lo que fue el libro de la Teoría General del Estado, que efectivamente consagró lo que se llamó la teoría de la pirámide jurídica, donde se establece que toda función del Estado es una función de creación jurídica. Es decir, para Kelsen, la producción de normas no es solamente un tema del poder legislativo, sino que es un tema que inclusive se reparte dentro de la estructura de los órganos del poder público. Sin embargo, efectivamente, hay una jerarquía, hay unos grados del proceso creador del derecho de acuerdo a sus propias palabras. Y esa estructura jerárquica desemboca en una norma fundamental, que es la Constitución, que si bien constituye para él un orden jurídico estatal, y la llama Constitución en el sentido lógico jurídico porque es la unidad del orden jurídico. Es decir, él le da más fuerza a la unidad del orden jurídico por considerarlo el primer acto legislativo que no tiene una norma superior de derecho positivo. Esa norma de grado superior delimita como elemento de contenido la creación de un derecho del grado inferior. Y entonces entra en la consideración de que este proceso jurídico hace
que el Parlamento adopte, y aquí ya estoy citando a Kelsen, en efecto, determinado acuerdo, que el monarca manifieste realmente su voluntad en algún sentido, que los jueces dicten su sentencia, en una palabra dice, se realiza un acto psicofísico que sea el soporte de la norma inferior, considerando la importante diferencia que media entre el acto de creación normativa y la norma creada en este acto. Dice Kelsen que el orden jurídico es un sistema regulador de su propia creación y ejecución y una cadena de creaciones sucesivas. La diferencia de este planteamiento con el pasado es que Kelsen consideraba la Constitución como una norma no positiva en el sentido de su creación, precisamente por lo que dijimos antes. Y luego que como la Constitución se identifica con el Estado, hacia la identidad de la Constitución, viene la identidad del Estado y dice que no es tanto el concepto jurídico positivo como el concepto lógico jurídico de la Constitución. De manera que para Kelsen, efectivamente, el principio de legalidad, tal como lo comprendemos hoy, estaba plasmado en la fuerza de la ley y a la fuente como el lugar de donde emanan las normas, esencialmente el Parlamento. Entonces se produce, y yo creo que esto es, aquí estamos ya entrando en el tema que más me interesa, que es la elevación constitucional en la producción de normas. Si observamos la Constitución de 1999, ella tiene precisamente como estructura normativa un poderoso efecto de irradiación que se explica como el desbordamiento de un derecho constitucional que inunda el conjunto de todo el ordenamiento. O sea, ya no se trata solo de regular los poderes del Estado, sino que casi podría decirse que todo conflicto jurídico, y esto es una cita de un autor que me pareció interesante, que dice, todo conflicto jurídico, desde el horario de las panaderías al etiquetado de un chocolate, tiene una respuesta constitucional. Es decir, que este nuevo paradigma, es decir, la clave es considerar que las normas constitucionales tienen todas, sin distinción, plena eficacia vinculante, incluidas especialmente las que estipulan derechos fundamentales de las personas, es decir, eficacia directa de la Constitución, y que por tanto son susceptibles de producir efectos jurídicos inmediatos, sin necesidad de mediación legal de ningún tipo, como lo expresa de manera clara el artículo 22, que es un artículo similar al consagrado en el artículo 50 de la Constitución de 1961. Lo curioso de esto es que aunque cuando las dos normas son iguales, la diferencia es abismante entre la Constitución del 61 y la Constitución del 99. Porque la Constitución del 99 conformó lo que podría llamarse la doctrina de la impregnación constitucional del orden jurídico. Es decir, la Constitución es regla de derecho, la Constitución es derecho y sus normas son directamente aplicables tanto por el juez como por las autoridades administrativas como por los particulares. Entonces, el punto aquí del planteamiento del tema que traigo hoy es que quedó atrás el tema de las normas programáticas por el de la unidad normativa. La Constitución de 1999 acabó con las normas programáticas, que por muchos años la Corte Suprema de Justicia, en los años 60, 70, consideraba que, bueno, la consagración de los derechos, mientras no hubiera una ley expresa que desarrollara en qué forma se iban a garantizar, eran casi inaplicables, aún teniendo este artículo al que hemos hecho referencia. Esa situación nos lleva a observar
algo particular. Hay un título de la Constitución que no tiene la Constitución del 61, que es el dedicado a la protección de la Constitución y a preservar su vigencia. Es decir, la Constitución o el texto constitucional decidió incorporar, o los constituyentistas decidieron incorporar y los ciudadanos decidieron aprobar que quién tenía o quién tiene, digo tenía porque la Constitución está como en el congelador, pero quién tenía la responsabilidad de la protección de la Constitución. Y aquí surge algo interesante. Cuando nosotros hablamos de Tribunal Supremo de Justicia, nos ubicamos en el título del Poder Judicial. Y resulta que una sala de ese tribunal está fuera del Poder Judicial, su competencia, y están dentro de la preservación de la vigencia de la Constitución. Aspecto realmente trascendente a estudiar. Entonces, la jerarquía, o vamos a llamarlo así, la denominación de quiénes son los responsables de la protección de la Constitución, tiene una secuencia interesante desde el punto de vista del artículo que la secuencia de los artículos que vienen a continuación de ese título dedicado a la protección de la Constitución. El primero que tiene responsabilidad en la protección de la Constitución es el ciudadano, esté o no investido de autoridad, para restablecer su vigencia. Luego están los jueces de la República que aseguran su integridad, dando prioridad a la aplicación de normas constitucionales. Luego está el Tribunal Supremo de Justicia, quien garantiza la superioridad de normas y principios constitucionales como máximo intérprete de la Constitución. Óigase bien, no sala constitucional. Es el Tribunal Supremo de Justicia el que garantiza la superioridad de las normas y principios en su interpretación. Y cuando corresponda la interpretación a la sala constitucional, lo único que dice es que esas decisiones sí tendrán un carácter vinculante, esa sentencia. Vemos entonces que la Constitución del 99 respondió al llamado de un constitucionalismo moderno, una expansión hacia el Estado constitucional que nos permite puntualizar lo siguiente. La supremacía de la Constitución, escrita, protegida y garantizada contra la legislación ordinaria. Segundo, no puede abrogarla, no puede modificarla, sino mediante los procedimientos o de consulta obligada al soberano, quien resolvería si es previo en el tema de la Asamblea Nacional Constituyente o a posterior en el tema de consulta o reforma o enmienda. El segundo punto es insistir en que la protección de la Constitución para garantizar la supremacía está entregada, como les dije antes, en esa secuencia, pero fundamentalmente desde el punto de vista orgánico, en términos de normalidad, a los jueces y a todos los jueces de la República y a los jueces del Tribunal Supremo y a los jueces constitucionales como sala constitucional. Es decir, para que no pierda su vigencia, para que ninguna ley sea incompatible con ella, para que ningún acto pueda colidir con sus normas. De manera que la falencia en el control de la primacía constitucional, operado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en todas sus materias, ha sido verdaderamente ignominiosa y invasiva. ¿Dónde está el cambio? El cambio creo que ya lo he anunciado, es decir, en la Carta Fundamental, la variable fuerza de la ley se dio después de la Segunda Guerra Mundial a una pérdida de ese carácter supremo y que había así nacido en los albores de la Revolución Francesa, y se impone una doctrina europea con una perspectiva de jerarquía de fuente, donde el espacio central es verdaderamente la Constitución. Hay una frase de José Peña Solís que me parece muy importante, donde dice que derivada del principio de la jerarquía de las fuentes del derecho, la ley ocupó un espacio central, no solo del sistema de fuentes, sino de todo el sistema jurídico político,
en virtud de que ante la inexistencia de límite, recuerden esa palabra, la ley podía regular toda clase de materias en forma general y particular, y de esa manera invadir, era la ley la que, digamos, operaba en la práctica frente a los tribunales ordinarios e inclusive ante la propia máxima instancia del Poder Judicial. En realidad, este cambio en el constitucionalismo opera sin que la elección de los medios para la realización de los principios sea independiente de los fines que se proponga ese texto constitucional. Podemos dar una primera conclusión. Hemos pasado del principio de legalidad al principio de constitucionalidad. Y esa supralegalidad ya no es un concepto simbólico, y el control de su respeto una meta a alcanzar. El principio de legalidad ya no solamente podemos decir que es el principio fundamental del derecho administrativo como de ningún derecho, sino que el principio de legalidad pasó a ser el desarrollo de alguna forma del texto constitucional en aquellas materias que están limitando al poder legislativo en su reserva legal a desarrollar, sea expresa o sea implícita. Dos criterios cambian el escenario constitucional al que estábamos acostumbrados. Primero, no tenemos normas programáticas. Son de aplicación directa las que corresponden a los derechos humanos y toda la estructura formal institucional está a su servicio. Es decir, no es como antes. Aquí están unas normas para los derechos y aquí lo importante es cómo vamos a estructurar la institucionalidad del país. Ahora la Constitución del 99 dice, voy a establecer la institucionalidad del país, que por cierto no tenemos ninguna en este momento, para que puedan resolver, apuntalar, garantizar, proteger los derechos humanos consagrados en el mismo texto. Es decir, hay una interrelación estrecha entre ambos. El segundo punto es que los valores y principios constitucionales tienen un peso muy fuerte para garantizar los derechos y para el comportamiento ciudadano. En la Constitución del 61 fueron asumidos por la ley. En la Constitución del 99 tenemos valores fundacionales en el preámbulo, valores republicanos en el artículo 1, valores superiores en el artículo 2, valores de gobierno en el artículo 6, principios de la administración pública en el 141, principios de justicia en el 26, principios socioeconómicos en el 299. ¿Qué hacemos? ¿Cómo conceptualizamos la cantidad de valores que están dentro de esos elementos y la cantidad de principios que no estamos utilizando ni siquiera desarrollando su contenido para realmente asociarlos a la falta de satisfacción de derechos o la falta de garantía en el ejercicio de esta situación? Hasta ahora, todos esos principios lo único que han servido es para que la Sala Constitucional o alguna decisión que tenga que ver con la constitucionalidad o no, diga, esta norma no cumple con los principios y valores de la Constitución. Eso es para lo único que ha servido esa lista de valores y principios que le he señalado. Hay una cosa interesante también, más de un tercio de la Constitución digamos, está inspirada, está casi copiada de la Constitución del 61, con lo cual hay un cierto lazo, un cierto vínculo entre ambas. La situación, y ya tratando de terminar, es que tanto el Poder Legislativo Nacional, el Poder Legislativo Estatal y el Poder Legislativo Municipal, la capacidad de legislar tiene límites. Los límites los impuso la Constitución, o expresado de otra manera, la norma contiene las referencias obligadas para el momento de legislar sobre tales materias en las respectivas áreas de su competencia. Eso no hay duda que es un contraste distinto a la concepción de la Constitución de
1961, y además tenemos que entenderlo, ¿por qué? En el 58 veníamos de una dictadura férrea, concentraba su política, digamos, esa emoción de libertad en los derechos humanos reconocidos por el Estado, pero se le veía como problemas sociales por resolver. En segundo lugar, no se veía una relación causal entre el derecho ciudadano y la obligación del Estado de garantizar su ejercicio. Y en tercer lugar, se entendía como un Estado social que entendía cómo resolver los problemas de la sociedad. Mientras que la Constitución del 99 se vale por sí misma. Es necesaria la ley siempre, que se ajuste a los parámetros establecidos en la Constitución del tema de que se trata. De manera que la crisis de eficiencia, confianza, transparencia y de valores democráticos comenzaron a ceder al poco tiempo en la parte, digamos, operativa, realista. Estamos hablando de la hipótesis de la Constitución y la realidad que comenzó a ceder al tiempo, instaurándose los nuevos integrantes de los poderes públicos en el año 2000. Entonces, reconocemos que el nuevo paradigma de la Constitución del 99 tiene las siguientes bases. Primero, el imperativo constitucional de cambiar su relación con los ciudadanos. No ha sucedido, cambió la relación para someterlo, pero no para participar, no para controlar, como está establecido en la Constitución. En segundo lugar, la obligación del Estado se concentra en cumplir con los deberes expresos que le establece la Constitución, y la misión encomendada al Estado es satisfacer y garantizar los derechos esenciales de cada ciudadano. Y por último, el principio de la Constitución es el reconocimiento y garantía del derecho a la inviolabilidad del ser humano. Es decir, que la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a la dignidad hace ver que tus derechos son mis obligaciones. Ese es el planteamiento fundamental que tiene la Constitución del 99. Voy a poner un solo ejemplo de un artículo como prueba. Tenía algunos otros, pero con uno es suficiente, que es el artículo 55. El derecho a la integridad física de cada persona. Ese artículo dice: el Estado garantizará la integridad física de cada persona frente a situaciones que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo de su vida o de sus propiedades. Por su parte, el 43 declara que el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley establecerá la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. Luego de garantizar el derecho a la vida y a las propiedades de toda persona, que ya de por sí conmina al Estado a cumplir esa obligación, ordena además a los cuerpos de seguridad que respetarán la dignidad de los derechos humanos de todas las personas, obligando a la ley que regule los cuerpos policiales, y que esos cuerpos policiales solo pueden ser integrados por civiles, asunto regulado en el artículo 332 también constitucional, y se obliga directamente al Ejecutivo a mantener y restablecer el orden público, a proteger a los ciudadanos, a apoyar las decisiones de las autoridades competentes, a asegurar el disfrute de las garantías y derechos constitucionales de conformidad con la ley. O sea, sigue habiendo reserva legal, pero sometida a la organización, en este caso, de un cuerpo uniformado de Policía Nacional, que obliga a que la función de los órganos de seguridad ciudadana se ejerza en una competencia concurrente con los estados y municipios en los términos establecidos en esta Constitución. Termino. Yo creo que lo que he dejado para pensar, para discutir, para, digamos, impregnarnos de una Constitución que tiene problemas, que tiene cosas por corregir, sí lo creo, es perfectible, pero lo que he tratado de explicar es cómo se ha movido la intensidad de la jerarquía de las fuentes del derecho, por eso lo llamé de esta manera, esta charla, las causas que han influido, que obviamente se debe primero a la universalización de la protección de los derechos humanos, pero yo diría más aún con el contenido de paso al derecho constitucional, es decir, el Estado constitucional de derecho. Ese es el gran cambio de la Constitución del 99.
Y uno, obviamente, no, el poder público no se ha ocupado en más de 21 años de hacer realidad las obligaciones que le impone la Constitución. Tenemos una realidad política y social y un texto constitucional materialmente desconocido como conjunto de normas vinculantes. Requeriríamos de un poder legislativo que retome la elaboración de la ley, que derogue todas las leyes, obviamente inconstitucionales, pero con solamente leer casi el primer artículo, como son todas las leyes comunales. Es decir, requerimos en Venezuela de una mediación argumentativa del derecho y, por tanto, entender que, quién sabe, la esencia de la reinstitucionalización del país, que tanto insistimos tiene que ser en el Poder Judicial, y obviamente debe serlo, pareciera que también nos está exigiendo una búsqueda de que el Poder Legislativo tenga unos legisladores preparados para avanzar en ese cumplimiento de la Constitución e inclusive para avanzar en su reforma o enmienda si eso fuera necesario. De manera que termino agradeciéndole a todos la atención y con la aspiración de que cuando el Estado venezolano, sus poderes y nosotros como ciudadanos demos cumplimiento a la Constitución en cuanto a deberes expresos y se haga realidad la satisfacción de los derechos humanos, contribuiremos a estabilizar un país que en este momento yo creo que salvo las organizaciones no gubernamentales y los abogados que tienen una formación democrática, no, no trabajan el tema constitucional con la fuerza e importancia que se necesita y que curiosamente estamos diciendo que queremos restablecer la vigencia de la Constitución, luchando ahora por una que tenemos que conocer bien para entender, defenderla y modificarla si fuera la necesidad. Termino con una frase. Es el texto que destrona la ley, esa es la Constitución, a favor de una instancia más alta, y es un párrafo que tomé de un libro de Zagrebelsky. Muchas gracias. Gracias, profesora Cecilia. De verdad que tenemos el aula Bruguería muy inquieta ante su intervención y tenemos con una grata presencia. Por supuesto, nos acompaña, como siempre, la profesora Belén Ramírez Landaeta, ahí cuidando cada detalle del aula Bruguería. Nos acompaña el profesor Gonzalo Pérez, que ha trabajado muy duro para el 7º Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional, que está todo listo, prácticamente casi a 20 días de su inicio. Ya creo que está superando los 1000 inscritos, está cerca de los 1000 inscritos con participantes de 20 países. Por supuesto está el profesor Gustavo Urdaneta Trocconi, desde España la profesora Conchita Molino, el profesor Rafael Badel. Bastante rebosada nuestra aula Bruguería. Algunos saludos especiales desde España, Violeta Rico. Me siento muy honrado de oír a la doctora Cecilia. Desde Tabasco, México, Heide Centeno manda saludos. Y aquí ya tenemos unas primeras intervenciones, profesora. Por ejemplo, se conecta en Jorge Antonio Torres Navarro. Él nos acompaña desde aquí en el aula Bruguería, desde Guadalajara, México. Indica lo siguiente: doctora, ¿considera que la teoría moderna del derecho constitucional es correcta al colocar a la par los tratados internacionales a la par de la Constitución? Aquí Jorge Antonio Torres Navarro desde Guadalajara, México. ¿Cuál es su opinión, doctora, la equiparación de algunos tratados internacionales a la norma constitucional? Bueno, me parece importante la pregunta porque
La tendencia de las constituciones modernas es incorporar a la constitución los tratados internacionales que tienen que ver fundamentalmente con los derechos humanos. Es decir, por eso yo les hablaba de que esa universalización de los derechos humanos había influido en, por ejemplo, en la Constitución venezolana. Los tratados de derechos humanos es como si estuvieran pegados detrás de la Constitución, forman parte de la Constitución, están incorporados a la Constitución. Creo que no así los tratados que no expresamente traten sobre derechos humanos. Y digo esto porque las propias constituciones, no solo las modernas, sino las menos modernas, ya habían incorporado que cuando se establecen los derechos humanos, por supuesto, en países democráticos, la enunciación que se hace de esos derechos humanos no obsta para que se amplíe aquellos derechos que se consagran en tratados internacionales en materia de derechos humanos. De manera que lo importante aquí es focalizar el tema en los derechos, en la ampliación de las constituciones a las de derechos humanos. Y claro, también trae como consecuencia el hecho de que tengamos tratados, como es el caso de Venezuela, aunque Venezuela se trató de, bueno, digo se trató porque creo que eso es absolutamente nulo, la salida de Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. Pero esa es la respuesta, es decir, es en materia de derechos humanos y esa universalización de los derechos humanos que inclusive operaría sin que la Constitución expresamente lo dijera, si hemos suscrito, por ejemplo, o si somos parte de la OEA. Kairi Peralta, que se conecta desde YouTube y que se conecta desde Caracas, nos indica, señala, el rango constitucional de valores y principios de todo tipo pareciera propiciar la interpretación ilimitada de conflictos jurídicos por parte de la Sala Constitucional. ¿Cuál puede ser la solución? Bueno, la solución es que la Sala Constitucional no ha trabajado los valores y principios. Y nosotros, desde el punto de vista de investigación, tampoco hemos trabajado la conexión o la manera en que esos valores y principios se relacionan entre sí. Yo creo que cuando uno ve la lista de valores y principios, uno piensa que ahí no cabe sino, bueno, no sé, la arbitrariedad. Pero nosotros tenemos que aprender a ver los valores y principios en los casos concretos, en los asuntos concretos, en las leyes que sean inconstitucionales, en los amparos que podamos interponer, qué asociación puede tener la violación de un derecho con alguno de esos principios. Por ejemplo, le pongo un caso, y se produjo una violación constitucional por una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela, cuando se rechazó el proyecto de reforma constitucional en la consulta popular. No le pareció nada mejor a Hugo Chávez que presentar una interpretación ante la Sala Constitucional para que le dijera si podía someter a una enmienda uno de los artículos que habían formado parte de la consulta rechazada. Y la Sala Constitucional, basándose en el principio de la soberanía popular, le dijo que sí podía. Y la consulta fue hecha y nosotros desde ese momento tenemos a una aberración como es la reelección indefinida. De manera que sí puede traer distorsiones cuando, bueno, el pensamiento de quienes sentencian o interpretan no tienen también las capacidades de valorar la interrelación que tienen esos principios, cuál es la diferencia entre un principio y un valor,
entender que el hecho de que sean valores superiores, por ejemplo, no quiere decir que están por encima de la Constitución, están por encima de normas constitucionales, que es algo diferente. Entonces, creo que la pregunta tiene mucha fuerza porque ni nosotros no tenemos, desde el punto de vista de la garantía de que se cumplan los principios los principios y valores constitucionales atribuidos a la Sala Constitucional, nunca lo ha hecho. De manera que tenemos la documentación de libros de diferentes investigadores que han, digamos, trabajado la interrelación que se puede dar entre un valor u otro, entre la preeminencia de un valor sobre otro, dependiendo de cada caso concreto. Yo lo que sí creo que es importante empezar a practicar es cuando, primero, asociar siempre cuando tenga un caso qué dice la Constitución o qué vínculo tendría ese caso con la Constitución. Y en segundo lugar, preguntarme si hay algún valor o algún principio que estaría violándose para invocarlo. Y en ese sentido, establecer esos límites de ese valor y de ese principio vinculado a un caso concreto. Saludamos la presencia del profesor Antonio Silva Aranguren, está el profesor Edgar Núñez Alcántara, vemos al profesor Pierre Passeri, desde el Táchira el profesor Mauricio Pernía Reyes, y tenemos también al profesor Ángel Serpa, que tiene una intervención por aquí. El profesor indica lo siguiente: el precedente que surge de la Sala Constitucional no pocas veces se aparta de la ley. Si se redefine la arquitectura constitucional, aquella sala deberá seguir perteneciendo a un tribunal supremo. Bueno, ese es uno de los planteamientos más fuertes que han hecho los constitucionalistas, vamos a llamarlo así, de carrera, que es que la necesidad de, ante también la primacía que siente la sala constitucional frente a las otras salas, es una cosa completamente absurda, inclusive es inconstitucional. Lo vimos inclusive cuando vimos la jerarquía, yo llamo jerarquía por respetar lo que significa el pleno del tribunal, y cada sala debe respetarse mutuamente. Todos constituyen el colegio o la unidad del Tribunal Supremo. Creo que ante el comportamiento de esta sala constitucional en el tiempo, tan distorsionado de la propia Constitución, tan arbitrario en su argumentación cuando la tiene, el planteamiento es: saquemos a la sala constitucional del Tribunal Supremo y establezcamos un tribunal constitucional. El tema aquí son cuáles son los límites que le vamos a poner al Tribunal Constitucional, porque el tema de la sala constitucional es que se siente un tribunal constitucional sin límites. De manera que sí pareciera que es importante, digamos, quitarle esa preeminencia a la sala constitucional frente a las otras salas, que es capaz hasta de revisarle sus sentencias, cosa que es completamente absurda. Que yo esté revisando una sentencia de la sala político, de la sala social, de la sala, y le diga: usted se equivocó, eso no es así. Es verdaderamente bochornoso la creación que ha generado en competencias, inclusive para después pedirle a la Asamblea que le haga una ley a la medida e introduzca las competencias de las que estamos hablando. Es decir, en el tema del amparo, la Constitución es muy clara. ¿Cuál es el amparo que puede ir a la sala constitucional? Y sin embargo, ellos consideran que, bueno, todos los amparos pueden llegar a la sala constitucional y ser revisados por ellos. Entonces, no sé, a mí me parece que lo que hemos perdido también
es la autonomía del juez, es decir, inclusive del juez del Tribunal Supremo. Ya ellos no tienen autonomía, porque si cualquiera de sus decisiones van allí, es posible que la renovación total del tribunal sea así como, digamos, del que tenemos actualmente, sea necesario en un primer tiempo para ver si se va a crear ese tribunal constitucional con los límites que debemos precisar, precisamente para que no caigamos en lo mismo, que es que el Tribunal Constitucional hace lo que quiere con el texto constitucional. De manera que es una pregunta muy interesante. Yo creo que el Tribunal Constitucional nos aliviaría la dinámica de qué es inconstitucional o no, en términos mucho más claros y teniendo integrantes que sean verdaderos especialistas en derecho constitucional. Y lo digo por mi experiencia en la Corte Suprema. Un magistrado de la sala penal no le gustaba ir a la Corte en pleno a resolver problemas de inconstitucionalidad, no era su tema, no era su fuerza, no era su convicción. Hoy en día todos hemos visto, mi caso es evidente, mi carrera es administrativista y sin embargo la fuerza de la dinámica constitucional, inclusive por las razones que di, están llevando a que todo profesional maneje la Constitución y la constitucionalidad con una fuerza distinta a la que se hacía antes. Antes uno iba al tribunal y llevaba la ley de que se tratara y el código de procedimiento, pero no llevaba la Constitución. Hoy no se puede evadir esa realidad. Entonces, en resumen, creo que el doctor Serpa profesor Serpa, está insinuando, pues, no solo la distorsión que tenemos con la sala constitucional y que va a ser difícil, inclusive con renovación de magistrados, si no cambiamos la ley y si no ponemos, digamos, si no sacamos de ese escenario la capacidad de interpretación constitucional a una sala. Yo estaría dispuesta, o me parece, respaldar la creación de un tribunal constitucional después que, digamos, restablezcamos la institucionalidad de lo que tenemos en este momento, que es la Constitución del 99, como lo dicen las competencias expresas hacia la Sala Constitucional y no como lo dice la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Gracias, profe. Una de las cosas y nos indica aquí la audiencia, que fue objeto de un cambio interesante en el sistema de fuentes, se refiere a la aparición de un tipo de costumbre jurídica, las costumbres indígenas, cuando se incorporan, si no me equivoco, en el 119 y en el 186. ¿Cómo la aparición de las costumbres indígenas distorsiona, se incluye en ese nuevo sistema de fuentes que nos prevé la Constitución del 99? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que eso es un área bien particular porque lo que la Constitución establece para el tema de los indígenas, de fracturar una jurisdicción especial indígena, yo creo que no es cierta. El tema de sus costumbres debe quedar dentro de sus costumbres. El tema de violación de leyes nacionales debe ser objeto de tribunales ordinarios. Me parece que eso, y volvemos con el tema del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es el que ha terminado resolviendo los problemas jurídicos de naturaleza indígena de una manera verdaderamente asumiendo materialmente que ellos son jurisdicción indígena.
Yo en el sistema de fuentes verdaderamente creo que ellos tienen una fuente distinta. A mí me gustaría más respetar sus costumbres, no darle un carácter judicial a las decisiones de las instancias indígenas, porque de alguna forma la Constitución lo que dice es que debemos coordinar con la jurisdicción ordinaria la jurisdicción indígena. Eso parece casi parece imposible, porque son dos fuentes completamente distintas. Yo creo que un asesinato no puede regularse por las costumbres indígenas. La muerte de un niño porque nació con problemas motores, no, en el evento que fuera una costumbre, es tribunales ordinarios. Entonces, me parece más bien que han confundido, por las decisiones que he visto de la Sala Constitucional, la complejidad de ese tema. Yo verdaderamente, si vamos a ver las 7 jurisdicciones que se crearon en la Constitución del 99, que en realidad son competencias más que, son como especialidades más que jurisdicciones propiamente tales, y deberíamos verlas así. Una de ellas es la jurisdicción militar. ¿Cómo vamos a, eso no es una jurisdicción, eso es unas competencias militares. Tanto es así que a mi juicio los jueces militares, los jueces, la jurisdicción militar no debería estar compuesta por jueces militares. Deberían ser civiles que sepan derecho militar. Pero vuelvo con el tema indígena. Verdaderamente creo que ahí la Constitución estuvo a dos aguas y no terminó ni integrando ni resolviendo el problema, y realmente más bien confunde que no sea, por ejemplo, aplicable a las comunidades indígenas la legislación nacional. Es decir, ciertamente una cosa es el respeto por las costumbres y otra cosa es yo entiendo por una costumbre que tengan unos remedios particulares. Entiendo por costumbre una manera de alimentarse particular, una manera de vestirse particular, una manera de movilizarse particular, una manera de cuidar a sus hijos particular. Pero cuando esa comunidad rompe ya eso no es una costumbre indígena, es otro acto que más bien se ubica en la jurisdicción ordinaria. Y conecto eso con otro tema del sistema de fuentes que pareciera que quedó como por desarrollar en la arquitectónica constitucional, que es el tema de el régimen comunitario o la regulación de los sistemas comunitarios. Esa aplicación del 153 constitucional que prevé que estas normas comunitarias pudieran tener una aplicación directa y preferente. ¿Qué opinión le merece esa incorporación en el sistema de fuentes, la aplicación directa y preferente de las normas comunitarias? ¿Me permite un minuto? Voy a buscar el ¿qué? 153. 153 me estás diciendo. Sí. Ok, ya va. Un minuto. Eso se refiere... En los procesos de integración. Sí. 153. La integración caribeña para avanzar a la creación de una comunidad de naciones, suscribir tratados internacionales, promover el desarrollo común de nuestras naciones. La República puede atribuir a organizaciones supranacionales el ejercicio de las competencias para llegar a cabo estos procesos de integración. La República privilegiará relaciones con Iberoamérica.
Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna. Yo creo que este es un artículo que se amplía muchísimo de favorecer la integración latinoamericana y caribeña, que estaba, claro, el caribeño de repente no sé si estaba en la Constitución del 61, pero el hecho de integración de intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales en la región es un principio que no deberíamos objetarlo, porque lo que estamos diciendo es que somos un continente, que tenemos aspectos en común, y aún no teniendo aspectos en común podemos desarrollarnos en temas económicos y en otros temas. No veo realmente que esto signifique vamos a decirlo así, una cuestión comunitaria en términos de expresión de asociación eh, con la idea socialista de integración, y mucho menos. No lo veo realmente de esa manera, ¿no? Lo veo como una apertura. Ahora, que la apertura en la práctica ha sido dada por un interés ideológico, un interés político, de, digamos, vender la ideología o el proyecto del siglo XXI, es otra cosa que no tiene nada que ver con el artículo 153, tiene más que ver con, digamos, con la punta de lanza, con la punta de playa en que se convirtió Venezuela desde hace unos años para implantar el socialismo del siglo XXI. Esa es la realidad. Estimada profesora, nos quedaron algunas preguntas y comentarios y pendientes tanto en YouTube, en Facebook como en el aula. Pero no nos podemos despedir sin que usted nos regale una conclusión final, un mensaje final, un sabor de boca que quisiera regalarle a la audiencia del aula Bruber-Caribe. Claro que sí. Yo hoy quise venderle una constitución que nos puede servir para salir adelante e identificar cuando la apliquemos su falla. Quise poner énfasis en la necesidad de un parlamento que sus integrantes sean más ceñidos al tema constitucional, más interesados en la defensa de los derechos y garantías de las personas, porque para eso existen. Yo estoy segura que más tarde que temprano vamos a tener unos poderes públicos que digan: yo estoy aquí para garantizar los derechos ciudadanos de todos, se llame poder legislativo, se llame poder ejecutivo, se llame poder judicial, o poder ciudadano, o poder el que sea. Yo creo que esta constitución nos puede servir. Creo que es una constitución que, calcada de muchas constituciones, porque es un pega-pega, eso lo sabemos. Es una constitución moderna y, bueno, desgraciadamente los poderes que tenemos y que supuestamente están para impulsarla, la han desechado, pero tenemos una responsabilidad como ciudadanos de restablecer su vigencia para practicarla, y ella tiene suficiente material al haber establecido en cada artículo de un derecho las obligaciones que corresponden para garantizarlo. Y esa es la novedad de esa constitución. Ese es el cinturón del ejercicio del poder. No estamos en democracia, estamos en dictadura, y en consecuencia lo que yo traté de venderles de la Constitución del 99 es que es un buen comienzo si tenemos buenos políticos, buenos líderes, buenos abogados, que son en definitiva los que marcan el futuro de un país en cuanto a los derechos y la garantía de los derechos. Y nos pongamos creativos
nos pongamos creativos para prepararnos para una Venezuela en que el Estado de Derecho, el Estado constitucional de Derecho, el Estado social de Derecho sea una realidad. Siempre he dicho que los derechos todos son individuales, todos. Se hacen colectivos cuando afectan a mucha gente. Yo tengo un derecho a la huelga y se puede hacer colectivo, pero el que tiene derecho a la huelga es cada persona. Yo tengo derecho al trabajo, yo tengo derecho. La cultura, si los abogados nos dedicáramos en estos tiempos a sembrar la cultura democrática, haríamos un gran favor para Venezuela. Yo creo que ese es nuestro gran desafío. A donde nos acerquemos, a donde podamos hablar, siempre inculquemos cultura democrática. Y la cultura democrática está en conocer los derechos democráticos. Muchas gracias. Y esta fue la profesora Cecilia Sosa Gómez en el aula Bruber Carillas. Recuerden, el aula Bruber Carillas es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Un saludo a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta aula Bruber Carillas. Hasta la próxima.